Bueno, equipados para la guerra. Cuando alguien llega a un partido de fútbol profesional, un partido de tenis, está a punto de montar bicicleta o realizar cualquier otro deporte, sabemos que llega a la cancha equipado, ¿cierto? Llega con tenis o con guayos para poder jugar. Obviamente ha asegurado que hay balón. Si es tenis, pues seguro estará con pantaloneta, con una raqueta en su mano, un par de pelotas de tenis en los bolsillos. De igual manera, si va a montar bicicleta, pues lo más seguro es que estará con su casco montado en una bicicleta y con agua o alguna bebida allí en la caramañola. No tiene sentido que llegue a la cancha y luego se dé cuenta que no tiene los zapatos apropiados o el equipamiento correcto. Julito, avanza, porfis. De igual manera sucede en una guerra. El soldado llega al campo de batalla equipado, tiene su casco, fusil, municiones, botas, uniforme, todo lo que requiere para la batalla. ¿Se imaginan un soldado, puedes avanzar una más, se imaginan un soldado que llega y se da cuenta que tiene fusil pero no municiones? ¿O que no tiene botas sino las chancletas? ¿O que no se puso el uniforme camuflado sino que sigue en pijama? Sería absurdo, ¿cierto? Sería más o menos como la grafiquita que vemos ahí, estaría armado con un banano y por granadas un poco de manzanas. Continuemos ahí para que no se me distraigan mucho con eso. Pues desafortunadamente, así pasa en muchas ocasiones con nosotros en nuestra vida cristiana. Llegamos al campo de batalla sin estar equipados apropiadamente. Se puede decir que llegamos a la batalla en pijama o en pijama, en chancletas y con el arma sin balas. Y se los aseguro porque me ha pasado. Aunque en estos momentos estamos en un seminario junto con mi familia, aunque estamos estudiando la palabra de Dios de una manera más profunda y constante de lo que podíamos hacerlo cuando aún trabajaba secularmente, en ocasiones no he estado equipado adecuadamente y el enemigo, como decimos coloquialmente, me ha dado 3 vueltas o me ha pegado unas revolcadas que me ha dejado tirado en el piso hasta que viene el Señor de nuevo al rescate. Quiero que lo veamos o que veamos todo esto conforme a la palabra de Dios. No, la anterior, la del versículo. Entonces, Efesios 6:11, la parte A dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos a orar y continuamos. Bendito Señor, Padre amado, queremos poner este tiempo en tus manos. Sabemos que estamos en guerra, Señor, que es una guerra espiritual contra el enemigo que quiere tumbarnos, que quiere humillarnos, Señor, que quiere dañar nuestra comunión contigo, Padre Celestial, pero te pedimos que seas tú guiándonos en cada momento, que seas tú también cubriendo y gobernando sobre esta reunión, que sean tus palabras, Señor, a través de este pecador perdonado por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos en este tiempo sea para gloria y honra tuya. Ayúdanos a disponer nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón para alabarte de manera correcta. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace algunos domingos, por medio de Efesios 6, versículos del 10 al 18, mencionábamos que debemos estar preparados para la guerra que vivimos. Ahora sí puedes avanzar una. Y mencionamos 5 aspectos clave relacionados con ello. El primero es que estamos en guerra. No importa si eres consciente, no importa si eres consciente de ello o no, la guerra continúa y eres blanco del enemigo. Y si tú dices, yo no estoy en ninguno de los dos bandos, la guerra no es conmigo, estás en fuego cruzado, estás en la mitad de la guerra y es todavía peor, podríamos decir. El segundo aspecto clave, no es contra el hombre. Es decir, no es contra las demás personas a nuestro alrededor, sino que es una guerra espiritual. El tercero, debemos prepararnos, debemos estar conscientes de la guerra, saber quién es nuestro enemigo y cómo actúa. Igualmente debemos saber quién nos sustenta a nosotros y quién nos fortalece, que no peleamos en nuestras fuerzas, sino en las del Señor Jesucristo. El cuarto aspecto, debemos equiparnos, aspecto que veremos hoy si Dios lo permite. Y el quinto aspecto, para que lo tengan presente, es que debemos ayudarnos unos a otros. Y eso está relacionado con el versículo 18, donde se menciona que debemos estar orando unos por otros. Leamos el pasaje completo un momento para tenerlo fresco en la memoria. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como les decía, el objetivo hoy es entrar un poco más a detalle sobre el cuarto aspecto clave que mencionaba en esa ocasión. Debemos equiparnos para la guerra. Para poder luchar, para poder enfrentar al enemigo en la batalla que se presenta, debemos obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos. Y como se menciona 2 veces en este pasaje, vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios se detalla, puedes ahí avanzar uno, se detalla apropiadamente en el mismo pasaje para que no tengamos ninguna duda al respecto. Encontramos que nos dice que estemos ceñidos o ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice en segundo lugar, que vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuarto, tomando el escudo de la fe. Quinto, con el yelmo de la salvación. Y sexto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos que esta es una forma alegórica de ver nuestra situación y equipamiento durante la vida cristiana, y que Pablo escribe esta carta durante su periodo de encarcelamiento, posiblemente mientras está encadenado a un soldado romano que le custodia. Tal vez, y aquí estoy suponiendo simplemente, tal vez Dios permite esta situación para que él entendiera cómo debía ser el uso de cada elemento. Pero aunque no sea literal y física la existencia de cada uno de estos elementos, sí es una analogía espiritual muy apropiada y clave para entender nuestra situación como soldados que debemos defender nuestra posición frente al diablo. Decíamos que el paso previo por el versículo 10 es prepararnos. Bueno, para poder aprovechar todo el poder de la fuerza del Señor, nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Les daba una referencia la vez pasada, y es que cuando uno se sube a un avión y viaja de un lugar a otro, uno no va en sus fuerzas y en su potencia, sino en las turbinas del avión o en la potencia de las turbinas del avión. De igual manera pasa cuando te subes o vas en una moto o en un carro, pero para poder ir en ese poder, debes haber subido al avión. No sirve decir, uy, ese avión que está pasando tiene una velocidad increíble, una potencia asombrosa. Si tú no estás montado allí, si no estás en él, ¿de qué sirve? Si no te has subido a ese medio de transporte, no estás aprovechando su potencia, su fuerza. De igual manera pasa con la fortaleza del Señor y el poder de su fuerza. Si tú no estás en él, no puedes aprovechar lo que te ofrece. Y si no te equipas apropiadamente, no puedes sacarle el máximo provecho a lo que se te da. Él nos suministra su armadura y nos manda que nos vistamos de ella, con ella. Ese es el griego enduo, que indica un sentido o de alguna manera hundirme en el vestido, revestirme. Es una acción que se realiza, y aquí muy importante porque solemos tomarlo de otra manera, pero realmente el original intenta decirnos, es una acción que se realiza una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que yo realizo esa acción de vestirme con la armadura de Dios, ya no vuelvo a ejecutar esa acción porque tiene un resultado permanente. Eso significa que la armadura de Dios no es algo que yo me pongo cada mañana cuando me levanto y me quito cada noche como el resto de la ropa física que usamos. La armadura de Dios es algo que nos ponemos una vez y debe estar allí sobre nosotros, nosotros hundidos en ella para el resto de nuestra vida. Como les comentaba la vez pasada, el diablo no toma vacaciones, siempre está al acecho. Por tanto, nosotros no podemos dejar la armadura de guerra a un lado, debemos tenerla siempre bien puesta. Si yo digo, no, es que ya cuando me voy a dormir se acabaron las batallas, se acabó la guerra, se acabó la lucha, entonces me la quito,
ponte a pensar cuántas veces te has despertado de noche con pensamientos en tu cabeza que no son adecuados, pensamientos que el enemigo te está bombardeando, aún en la mitad de tu descanso. Entonces la armadura siempre debe estar sobre nosotros, una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué necesitamos equiparnos con esta armadura? Porque el diablo nos ataca siempre de nuevo. En ocasiones lo hace de una manera indirecta, en otras de una forma muy, muy directa, pero suele empezar desafiando o desacreditando el carácter y la credibilidad de Dios. Él desea que nosotros desconfiemos de Dios, que dudemos de Él y de su palabra tal y como lo hizo desde Génesis. ¿Puedes avanzar una, Julio, por favor? Ahí en Génesis 3, versículos 1 y 5, nos dice, con que Dios os ha dicho. Así habló la serpiente a Eva. Y luego dice, no, es que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Así le habló. Nos trata de hacer dudar para que pensemos que no tenemos toda la verdad, que Dios no nos ha dicho todo lo que debiera. Nos bombardea con mentiras para que desconfiemos de Dios, haciéndonos creer que Él no nos ama lo suficiente, que Él no es digno de confianza. Pero bueno, eso es un muy, muy corto resumen. De igual manera vamos a hacer es un tipo de introducción a los elementos de la armadura para que cada uno de ustedes quede con ganas de estudiar más al respecto. Hay pastores conocidos, famosos, que han durado hasta 47 predicaciones, si no es que más, dando solamente la armadura de Dios. Nosotros vamos a hacer un resumen solamente para que queden allí, como decimos, picaditos y quieran estudiar más. Y hago un paréntesis aquí para lo que sigue, y es que quiero mencionarles que aunque estuve tomando información de varias fuentes, de muchas fuentes, el bosquejo principal de lo que vamos a ver ahorita a continuación, tiene como referencia el comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Lo menciono para que no se tome en algún momento como plagio o similar, sino porque siempre es bueno dar reconocimiento a los comentaristas, teólogos que uno ha empleado. Entonces vamos con el primero, Julio. El cinto de la verdad. Dice el versículo 14 en la parte A, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La ropa en ese tiempo, tanto para judíos como para los romanos, era una especie de pedazo grande de tela, puedes avanzar una, como un pedazo de tela cuadrada grande con aberturas para la cabeza y los brazos, casi como una ruana o como un vestido guayú como el que tenemos allí, donde simplemente sale la cabeza, salen los brazos por los lados, está unida a los lados. Y es de allí que en varias ocasiones se menciona que los judíos debían ceñir sus lomos. ¿Puedes regresar una, por favor? Pueden revisar pasajes como Éxodo 12:11, Lucas 12:35, Primera de Pedro 1:13, porque hagan la idea mental de estar haciendo oficios varios, trabajando, andando con afán, con un vestido de esos o con un traje de esos sobre ustedes. Sería complicado, ¿cierto? A veces engorroso para moverme, incómodo. De igual manera sucedía con los soldados romanos. Y esta imagen que está ahí al lado de cada uno de los elementos de la armadura, eh, creo que es la más adecuada que pude encontrar, la más fiel a realmente cómo podía llegar a ser esa vestimenta. Entonces también para que lo tengan presente. Entonces, vean el traje, imagínense un soldado yendo a la batalla con una ropa de esas, una tela que no estaba bien ajustada al cuerpo, que le podía entorpecer los movimientos o en algún momento incluso impedirle algunos movimientos. Entonces de allí que el primer elemento sea el cinto de la verdad, el cinto de aletheia en el original. Y ese aletheia se refiere al contenido de aquello que es cierto y conforme a la realidad. Hace 15 días con el pastor Marcial Burgos veíamos la importancia de la verdad y cómo Dios la busca, y usábamos pasajes como Jeremías 5 del 1 al 3. Bueno, quiero que tengan eso muy presente porque el primer elemento de la armadura es y debe ser la verdad. Porque se nos dice que, vamos 2 diapositivas adelante, Julio, por favor. Nos dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta cuántas veces en un solo pasaje hay referencia de la mentira respecto al diablo? ¿O cuántas veces se relaciona el diablo con la mentira? Él no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él, habla mentira, es mentiroso, padre de mentira. Toda mentira viene del diablo. Él es padre de mentira. En tanto logra sembrar mentira o duda en nuestras mentes o corazones, ya inició su camino para acabar con nosotros espiritualmente hablando. Pero, pero ojo, de nuevo, el diablo nos ataca y nos hace caer, nos humilla, nos hace no ser de testimonio para los demás, nos hace dañar o afectar nuestra relación con Dios, pero jamás, jamás nos puede hacer perder la salvación. Eso no está en juego en esta batalla. Entonces, necesitamos de la verdad absoluta de la palabra de Dios, puedes avanzar una, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, así como lo dice en Efesios 4:14. Y como dice una más, y como dice en primera a Timoteo 4:1, también tenemos una advertencia similar respecto a los apóstatas de la fe, engañadores y las doctrinas de demonios que muchos predican hoy en día. El no dejar pedazos de tela o de túnica flotando o estorbando por ahí al ceñir la verdad a nuestro cuerpo, a nuestros lomos y mente, significa también que la hipocresía no hace parte de nuestro andar. El tener la verdad ajustando todo nuestro ser es la única manera en que podemos lograr vencer todas las mentiras del enemigo. Entonces, téngalo muy presente, es la primera pieza y lleva un orden, toda la armadura lleva un orden eh, correcto, es un orden que se debe mantener porque si no, no tiene sentido equiparnos con la armadura. Si yo salto de una a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero no estoy ceñido en la verdad, la palabra de Dios no va a tener sentido para mí. Entonces, tengamos eso también muy presente, pero tengamos presente que la verdad es lo único que me puede mantener firme frente a todas las mentiras que son el principal ataque del enemigo. Vamos con el segundo elemento, la coraza de justicia. Estad pues, versículo 14, la parte B solamente nos dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, así como ven ahí en la imagen, es una pieza esencial para la batalla. Podía ser de una tela gruesa o de cuero a la que le cosían cortes de pezuñas, de cuernos o pedazos de metal, todo cubriendo el torso del soldado. Obviamente protegía corazón, pulmones, intestinos y demás órganos vitales. Y es que para los judíos de esa época, el corazón representaba la mente y la voluntad y las entrañas o las vísceras eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. Y es precisamente la mente o a la mente y a las emociones, a las áreas que el enemigo ataca con mayor fuerza. Todo el entorno del mundo está preparado por el diablo para que seamos tentados a los malos pensamientos y sintamos emociones erradas. El diablo quiere confundir nuestras emociones y así pervertir nuestro comportamiento con inmoralidad, con codicia, con envidia, con avaricia, con odio, demás vicios y pecados. Quiere que nos acostumbremos tanto al pecado que nuestra conciencia deje de estar afectada al respecto. De allí que la protección que tenemos con la coraza de justicia, que la protección que tenemos es la coraza de justicia. Algunos dicen que esta justicia es la justicia perfecta que Dios aplica en la vida de todo cristiano para salvación. No lo comparto, no lo comparto de esa manera porque dicha justicia fue dada por Dios, fue imputada a nosotros para salvarnos del infierno, pero no para protegernos de Satanás en nuestro diario vivir. Esa es una justicia que no depende de nosotros, sino depende de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no está en nosotros el vestirnos de ella. Nos vestimos de ella por gracia, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De allí que comparta la posición de varios teólogos en cuanto a que se refiere a la justicia práctica de una vida que se lleva en obediencia a la palabra de Dios. Y Pablo nos da
un poco más de claridad al respecto de ambas justicias cuando revisamos el pasaje de Filipenses 3:9. Si puedes avanzar una ahí. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él estaba, recordemos a Saulo, luego Pablo, que él estaba basando su salvación en su propia justicia por obras, pero luego entiende que la salvación es por la justicia de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios hace posible la justicia práctica. O sea, la justicia de salvación nos permite entrar a hacer o a tener una justicia práctica en nuestra vida. Pero solo la obediencia a Dios, a su palabra, hace que la justicia o hace de la justicia práctica una realidad. Espero que me entiendan ahí. Entonces, llevar puesta la coraza de justicia se entiende como el vivir en obediencia diaria a Dios. Es llevar una vida de santidad, apoyándonos y siendo fortalecidos en y por el poder de Dios, pero teniendo total disposición de hacerlo. Entonces, vamos con la verdad y vamos con la justicia. El tercero, el calzado. Entonces, el calzado de los pies es con el apresto del Evangelio de la Paz, según el versículo 15. Aunque en ocasiones nosotros no le damos tanta importancia al calzado, realmente es un elemento crucial en una batalla para el soldado. El soldado debe cruzar caminos ásperos, debe pasar de pronto por zonas de rocas filosas, por espinos, por corrientes de agua, etcétera, etcétera. Sus pies deben mantenerse bien. Y para los que de pronto hacen deporte, mucho deporte, si han tenido una ampolla, si han tenido una herida en los pies, me entenderán mucho más, porque si se ampollan o se cortan los pies de un soldado, este soldado no puede luchar. Recordemos incluso que hace un buen tiempo una persona que tenía pie plano no le permitían ir a enrolarse en el ejército porque podía tropezar, porque se iba a cansar rápido y demás. Esa es la importancia de tener unos pies bien, cuidados, protegidos. Entonces, si el soldado se lastimaba, podía perder la posibilidad de mantenerse en pie, la posibilidad de movilidad, de avanzar, y por ende podía estar la batalla y su vida en peligro. De la misma manera sucede con nosotros como cristianos. Si no tenemos una buena cobertura de nuestros pies, no podremos estar firmes. Recuerden lo que mencionábamos de los verbos en el pasaje. Decíamos que todos los verbos nos dan la referencia a que debemos mantenernos firmes, ¿sí? A guardar la posición que se nos ha dado en la batalla. No es avanzar, es guardar y mantener la posición que tenemos frente al enemigo. Es no ceder espacio, no darle espacio a que el enemigo siga avanzando. El calzado para el soldado romano era un calzado que tenía una especie de taches o de incrustaciones o puntillas en la parte inferior. Algo similar a los tenis de un corredor de velocidad. Aquellos que han visto los tenis de atletismo para velocidad, esos tenis tienen casi que unas puntillas por debajo. Entonces, podríamos asimilarlo a eso. Para los demás, algo ligeramente semejante a los taches de un guayo de fútbol. ¿Eso qué permite? Eso da más agarre al suelo, da más seguridad y permite estar más firme. Incluso cuando se va subiendo, se va ascendiendo en una montaña, pues da mayor seguridad. Entonces, la analogía presentada se nos dice que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ese apresto en griego es etoimasia, disculpen si lo pronuncio de manera inadecuada, pero ese etoimasia lleva el significado de preparación y alistamiento. Y cuando lo vemos en otros pasajes como en Tito 3:1, se toma para indicar que debemos estar dispuestos, así, prestos, rápido. No lo tengo ahí. Entonces, la indicación aquí es que llevemos dicha actitud de preparación pronta. Muchos ante la primera lectura, y alguna vez me pasó cuando leía el pasaje, pensamos en que hay una referencia a predicar el Evangelio. Nos está hablando del Evangelio de la Paz y decimos, bueno, ¿qué hacemos con el Evangelio? Si ya somos creyentes, lo predicamos.
Pero si miramos el contexto en donde estamos en batalla y debemos mantener una posición, no avanzar, realmente no lo debemos considerar como predicación del evangelio, sino como que debemos estar firmes en el evangelio de la paz. Debemos tener certeza y paz con Dios, gracias a las buenas nuevas que vienen por el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dice Romanos 5:1, ahora sí puedes avanzar una, Julio, gracias. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O en Colosenses 1:21 y 22, la siguiente. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El diablo muchas veces ataca nuestra mente con mentiras respecto a nuestra relación con Dios. Nos hace creer que Dios debe estar aún airado con nosotros por nuestros pecados, porque aún no le amamos apropiadamente, porque no cumplimos a cabalidad su palabra. Por una cosa u otra mete en nuestra cabeza que aún hay una enemistad con Dios por nuestro pensar, proceder, hablar, actuar. Pero es el evangelio, es el recuerdo del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados, lo que nos pone y nos mantiene en paz con Dios. Es su evangelio el que nos da la confianza plena del amor de Dios por nosotros mediante su Hijo. Entonces es en su evangelio en el que debemos estar parados, firmes y seguros de que ahí nadie nos mueve. Entonces, ¿verdad? Justicia y evangelio. Llevamos esos tres elementos de la armadura. El cuarto, tomando el escudo de la fe, versículo 16, perdón. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Según algunos estudiadores, según algunos teólogos, llegamos a la segunda parte de la armadura. Ellos suelen indicar que esta es una segunda porción, ya que el versículo 16 inicia diciendo sobre todo, y las referencias ahora son a tomar, no tan directas a vestir, más bien a tomar, y algunos dicen que es porque esos elementos son más directos para el momento de la acción. Personalmente difiere un poco, dado que el yelmo en función, refiriéndome a la guerra, es similar a la función que presta la coraza, pero lo dejo para que cada uno de ustedes realice su estudio o su análisis y concluya a nivel personal, como prefiera ver. Con el escudo, había dos escudos principalmente empleados por los ejércitos romanos. Había uno que era pequeño, redondo, que permitía bastante movilidad. Y había uno más grande, tureos, que es el término que usa Pablo allí en el original. Ese tureos daba una protección amplia a todo el cuerpo. Era un escudo de aproximadamente 80 centímetros por 120, similar al que aparece ahí en la imagen. No era un escudo de 2 metros, 2,5 metros, como algunos quieren exagerar, pero es ese tureos, el escudo grande, no el pequeño al que Pablo se refiere. Entonces, recuerden que hemos mencionado que por los términos empleados para la espada y el escudo, más los verbos usados de firmeza, en cuanto a la posición de batalla, la referencia que nos brinda el pasaje es de un soldado de artillería pesada, un soldado que defendía y no que iba a conquistar o ganar terreno frente al enemigo. Entonces, estos escudos, o mejor dicho, los hombres que portaban estos escudos, se ubicaban uno al lado del otro para formar una especie de muro impenetrable. En una batalla podían formar un muro de 2 kilómetros de extensión, para que se hagan una idea. Entonces, ese muro, ¿qué hacía? Protegía a los arqueros mientras estos lanzaban flechas contra el enemigo, estando detrás de aquellos que llevaban el escudo. Y considerando que aún no se está en un combate cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, es que se menciona que dicho escudo está para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Avanza una, por favor. Nosotros a veces pensamos en los dardos del juego de tiro al blanco, como los que aparecen allí, pero el término apropiado en nuestra actualidad, al traducir el original, es
flecha o lanza. Entonces, no son dardos pequeños que pueden lastimar, si van a doler mucho si le clavan a uno una cosa de esas en el ojo o en un brazo, pero no son esos dardos pequeños que pueden lastimar una parte del cuerpo. Los ataques en mención son armas contundentes, puedes avanzar una también, son armas contundentes, son flechas, son lanzas, directamente por el original, de nuevo les insisto, que a las cuales se les solía poner como un trapo en la punta, untarlo de brea y encenderlo en fuego. ¿Qué significa eso? Que si la flecha o la lanza no atraviesa, no mata al enemigo de una vez, va a incendiar para causar el mayor estrago, confusión y destrucción posible en la línea enemiga. Entonces, no pensemos en los dardos del enemigo como los de tiro al blanco, pensemos realmente como lanzas grandes encendidas en fuego que si nos agarran nos atraviesan. Pero ¿cómo nos protegemos de dichas flechas o lanzas? Con el escudo de la fe. Es decir, la confianza básica en Dios. La fe en Cristo que se apropia por medio de la salvación y que crece en Él al recibir su ayuda y provisión diaria. Nuestra fe y la de todas las personas, creyentes o no, presten atención a esto porque a veces decimos, no, es que fe es solamente para creyentes. No, la fe se practica a diario, seas creyente o no seas creyente. Cuando tú te sientas en una silla, lo haces porque tienes fe en que soporta tu peso. Cuando te subes en un avión, tienes una confianza, tienes una fe en que el piloto realmente sabe lo que hace, en que los ingenieros que diseñaron el avión hicieron los cálculos correctos, en que la aerolínea está haciéndole el mantenimiento preventivo, correctivo y demás al avión, que el avión está en buenas condiciones para volar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros muchas veces no nos percatamos de eso, pero hace parte de nuestra realidad diaria y de la realidad diaria de todas las personas, de nuevo, creyentes o no. Ahora bien, la fe en Dios es de un nivel diferente, es de un mayor nivel e importancia, porque nuestra fe en Dios no es una fe en algo, como en una silla, o en el conocimiento de alguien. Nuestra fe, como dice MacArthur allí en el comentario que les mencionaba, dice literalmente, la fe solo es tan confiable como la dignidad de confianza que posee su objeto. La fe cristiana es poderosa y efectiva porque el objetivo de esa fe es Jesucristo y Él es infinitamente poderoso y absolutamente confiable. La fe cristiana nunca falla porque aquel en quien se deposita la fe nunca falla. Los ataques del enemigo, de nuevo, se iniciaron en Génesis, sembrando la duda respecto a la confianza que Adán y Eva tenían en Dios. De igual manera sucede ahora. La flecha básica que el enemigo lanza contra nosotros es la de la desconfianza a Dios y su palabra. Luego son las demás tentaciones, a los deleites de la carne y la desobediencia a la palabra de Dios. Pero de allí la importancia de estar bien protegidos por el escudo de la fe. Veamos Proverbios 35, ahí está el siguiente, eso. 5 y 6 dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Salmos 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, cuarto elemento, el escudo de la fe. Fe en aquel quien nunca falla. Quinto elemento, el yelmo de la salvación. Dice el versículo 17a, y tomad el yelmo de la salvación. Los soldados usaban unos cascos o yelmos bastante resistentes. Los podían hacer de cuero y los cubrían con placas metálicas o directamente los hacían de metal martillado. Esto para proteger la cabeza de cualquier golpe de espada del enemigo. Los golpes más usuales que podía recibir un soldado y de ahí el por qué usar el yelmo eran los que se daban por las espadas anchas que usaban aquellos que iban a caballo, pues obviamente los enemigos que iban a caballo, y pasaban intentando decapitar, iban blandiendo espada de lado a lado, intentando decapitar o partir el cráneo de sus oponentes. Entonces, por eso era tan importante llevar un yelmo muy, muy resistente, que si te daba un golpe,
te podía mandar al piso, pero no te abrían la cabeza. Entonces, cuando alguien recibe un golpe fuerte en la cabeza, aquí saliéndome un momentico de la batalla y pasando al tema general, si recibimos un golpe fuerte en la cabeza, mm, quedamos bastante mal, ¿cierto? Y lo digo por experiencia propia porque alguna vez me pasó. Uno pierde el conocimiento o uno puede quedar mareado, uno puede entrar en shock, uno puede perder movilidad de partes del cuerpo o ya directamente morir. De ahí que los ataques del enemigo sean con bastante frecuencia dirigidos a la cabeza. Si lo vemos en lenguaje coloquial, siempre hablamos de tumbar la cabeza de una organización para que la empresa se pierda o darle a la cabeza al líder para que los seguidores se dispersen. Entonces, tengamos esa analogía en la cabeza, de nuevo, en la cabeza respecto a la cabeza, para que sea muy claro. No sé a cuántos les ha pasado, pero creo que con seguridad la mayoría podríamos levantar la mano si se nos pregunta si alguna vez en nuestra vida como creyentes hemos dudado de nuestra salvación. Yo la tendría que levantar como 3 o 4 veces, no sé. Puede ser que el diablo empezó a meter en la cabeza la idea que posiblemente tu arrepentimiento no fue genuino. El diablo te empieza a meter ideas, te empieza a meter la mentira y te empieza a decir, no, pero seguramente tú no te arrepentiste de corazón. O tu entendimiento del evangelio no fue completo. O mira, tú estás en un pecado, tú estás batallando en un pecado hace tiempo y te ha incrustado la idea de que si estás perdiendo la lucha contra dicho pecado, es seguramente porque no eres salvo. Bueno, sin importar de dónde o cómo venga el ataque y dicha duda, lo importante que debemos entender es que si nosotros dudamos de nuestra salvación, todas, todas las promesas de Dios dejan de ser valiosas para nosotros. ¿Y por qué? Dejan de ser ciertas, no aplican para nosotros porque si decimos no soy salvo o dudo de mi salvación, significa que ya no soy hijo de Dios y sus promesas para sus hijos no aplicarían para mí. El diablo ataca nuestra seguridad y certidumbre en Cristo, nos desanima ya sea por nuestros fracasos, por nuestros pecados, por problemas que tenemos, por salud personal, salud de algún miembro de la familia o por cualquier otra cosa negativa en nuestras vidas. Esto con el mismo fin, que perdamos la confianza en Dios. De allí la importancia de tener bien puesto el yelmo de la salvación. Nosotros no podemos bajar la guardia, no podemos creer las mentiras del enemigo, no podemos dejar a un lado la seguridad de nuestra salvación. Una vez más, no es posible perderla. Nosotros fuimos sellados una vez y para siempre, y nada nos puede separar del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Lo vemos en Efesios 1:13, ahí lo tengo en adelante, Julio, gracias. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y una referencia que me agrada mucho y que la traigo muy a colación, los jóvenes dirán otra vez, es que ese sellados es como cuando se marca el ganado. Se marca con un hierro ardiente y esa marca al ganado no se le puede quitar nunca. Esa propiedad, mejor dicho, ese ganado quedó marcado como propiedad de, 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 de una hacienda específica o de un dueño específico para toda la vida, porque nadie le quita esa marca. De igual manera, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y nadie nos puede quitar nuestra seguridad de salvación. O como dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasemos al último elemento de la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice allí por el versículo 17, la parte B. Empecemos recordando que esta espada en el original no es una espada larga de ataque, no es la espada con la que le daban en la cabeza a los enemigos, la ronfalla es el término griego para esa espada. Esa espada larga podía medir de 80 a 120 centímetros, es la estatura de mi hijo mayor, sino que la espada que tenemos referenciada acá es una espada corta de defensa, el término es machaira, que medía, y mucha atención aquí, esa espada de defensa, como les había mencionado la vez pasada, que es como un puñal, medía apenas entre 15
y 30 centímetros de largo. Imagínense uno con una espadita, yo diría, uy, ¿cómo me voy a la guerra con una espada de este tamaño? ¿Sí? Mientras los enemigos que van al combate tienen una de 120 centímetros. Pero bueno, veamos que aquí hay más información de la que solemos observar. Cuando nosotros revisamos el original, encontramos que la referencia aquí por el pasaje 17b es a la naturaleza de la espada. Por más que en español dice del espíritu, realmente el original nos lleva es a decirnos de dónde viene la espada o de qué está hecha. Eso implica que es un arma espiritual. Ahora, cuando comparamos el mismo término de espíritu que está allí, en pasajes como Efesios 1:3 o 5:19, encontramos un complemento. Y es que también este pasaje o este versículo nos da una referencia extra y no nos habla solamente a la naturaleza de la espada, sino también se refiere a su origen, de allí su perfección y su poder. ¿Qué implica esto? Que la espada que nos es dada es espiritual, para lucha contra enemigos espirituales y dada por el Espíritu Santo, quien como dice, como aparece en Juan 14:26, puedes avanzar una, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, o sea, la palabra de Dios. Pero nosotros no dependemos solo de milagros del Espíritu Santo, que milagros que el Espíritu Santo haga con nosotros o por medio de nosotros respecto a su palabra. Nosotros, al igual que con el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, debemos tener siempre lista la espada para defendernos de los ataques del enemigo. ¿Ustedes recuerdan cómo nuestro Señor Jesucristo se defendió o respondió ante los ataques del diablo después de los 40 días en el desierto de ayuno? ¿El diablo con qué llegó? El diablo llegó a atacar con la palabra de Dios. Todo lo que el diablo dijo está en la palabra de Dios. Pero ante todas las tentaciones, nuestro Señor Jesucristo respondió directamente con la palabra de Dios. Solamente que nuestro Señor Jesucristo la usó de manera adecuada. ¿Y qué pasó? Venció. El escudo de la fe nos protege de manera general contra los dardos de fuego del maligno, contra esos ataques que vienen desde lejos y que intentan atravesarnos, nos da una cobertura amplia. Pero la espada, de nuevo, piensen en el tamaño 15 a 30 centímetros, la espada al ser corta y de defensa requiere ser usada con habilidad, nos va a dar defensa ante ataques cuerpo a cuerpo. La espada era para defensa cuerpo a cuerpo, porque ya cuando el enemigo estaba pegado al lado mío, yo tenía que defenderme. Con mi espada de 15, 30 centímetros debo defenderme de un ataque de una espada de 80 o 120 centímetros. Entonces, es una espada que requiere ser usada con habilidad y precisión. Yo no puedo mandar la espada de un lado para otro a ver a quién le pego, mientras el otro está con un mazo gigante o con una espada largota lanzando también. Mi espada debe ser usada con precisión, con habilidad. Cada ataque que nosotros debemos o deseamos detener con la espada debe dar en el punto exacto. La espada debe estar sujetada firmemente y de manera diestra. De nuevo, es muy corta para agitarla en cualquier dirección. Por tanto, debemos instruirnos en ella. Debemos aprenderla, debemos leerla, memorizarla, meditar en ella para que podamos o para que cada vez seamos más diestros en su uso y realmente sea defensa para nuestra vida. La gente busca por todos lados la verdad, las respuestas a la vida, a la muerte y a todo alrededor. Pero en Juan 17:17 dice, ahí puedes avanzar una. Jesús dice a Dios Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De allí la importancia de la misma. Finalizamos con la palabra de Dios, es decir, la verdad de Dios, pero con que habíamos iniciado nuestro proceso de equiparnos, con el cinto de la verdad. Aunque cada elemento tiene un propósito específico y cubre una parte específica, todas las partes de la armadura o todos los elementos de la armadura nos protegen de la mentira del enemigo y de sus diferentes ataques. Entonces, hermanos que me escuchan hoy, tenemos 6 elementos para protegernos en nuestro diario vivir como creyentes. Ahí puedes avanzar una, Julio. El cinto de la verdad, la coraza de justicia,
el calzado para los pies, que es el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Avanza una, por favor. Dios dispone todo esto para nosotros, pero la armadura de Dios no sirve de nada si la dejamos arrumada en una esquina o allí como aparece en la foto sobre el caballete. Si no la usamos, si no nos vestimos de ella, una vez y para siempre no va a servir para nada. Y quiero que revises si tú ya te ceñiste con verdad en todo lo que haces y piensas, si ya dejaste la hipocresía a un lado, si ya estás andando en obediencia a Dios y a su palabra, es decir, en justicia, si estás firme, bien parado en la seguridad que brinda el Evangelio de Cristo, si tu fe está puesta en el único que no falla y en el verdadero digno de confianza, si has sido sellado por Dios y estás seguro de tu salvación, y si realmente te estás entrenando para usar como defensa la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, eres un soldado que no está equipado apropiadamente para la guerra. Y si ya lo has hecho, no te confíes, porque el enemigo es astuto y siempre busca el lado débil, el lado menos protegido en tu vida espiritual para atacar. Y quiero que cerremos con 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, si tú no te sientes atacado, si todo esto que mencioné hoy es extraño para ti, si no tienes luchas espirituales en tu diario andar, lo más seguro es que estás en el bando equivocado, en el bando perdedor. Y lo puedo afirmar por pasajes como Apocalipsis 17:14, donde dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O primera de Juan 5:4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aunque hay una batalla espiritual, la guerra ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no sabes a qué bando perteneces o si has confirmado hoy que estás en el bando equivocado, te invito a que pases a ser hijo de Dios, a que te unas a la batalla en el bando correcto y vencedor. Te invito a que allí donde estás detengas todo por un momento, cierres tus ojos para orar con Dios. Orar es hablar con Él, reconozcas tu pecado, reconozcas que has fallado ante Él y que nada de lo que hagas, no importa el mundo que te venda, pero su palabra dice: nada de lo que hagas te va a hacer merecedor de entrar al cielo. Quiero que sepas que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo ocupó tu lugar y el mío allí en la cruz para pagar por tus pecados y por los míos y darnos perdón ante el Padre y acceso a la vida eterna. Reconócele hoy como tu Señor y Salvador, como el único que por su sangre inmaculada derramada allí en la cruz puede perdonar tus pecados, y deja que entre a tu vida y sea Señor de ella. Si tú tienes dudas, si algo no quedó claro, si quieres hablar respecto a las buenas nuevas de Dios para ti, escríbeme luego por el chat, búscame por correo, por alguna red social y conversamos. Estaré más que gustoso de poder abrir las escrituras contigo si no tienes seguridad de en qué bando estás. Muchas gracias a todos.